Buenas tardes, hermanos. Ya ahora sí, ya desde otra aplicación, no terminamos de encontrar las cámaras correctas, pero ya gracias a Dios ya estamos aquí. Por favor, los que ya vayan llegando, compartan la publicación para que más hermanos estemos sincronizados con esta nueva página, con esta nueva transmisión. Por favor, compártanla. Y la última alabanza, por eso traté de esperarme para que terminara, tiene que ver con el tema de hoy, la gracia. Gracia, un término que es muy acuñado dentro de la cristiandad, pero a la vez ya en la transmisión, en la vivencia, en el diario vivir, la gracia tiende a esconderse en diferentes aspectos de nuestra vida como cristianos. Y tristemente, cuando no abrazamos la gracia en el concepto real y amplio que ella tiene, nos alejamos precisamente del objetivo principal que como cristianos debemos de tener. Doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos. Veo por ahí a mi hermana Alma, a mi hermana Eloína, a Gamita, a Alex. Saludos a todos ustedes y por favor compartan la publicación, denle compartir a la transmisión para que más hermanos se nos vayan uniendo en la clase del día de hoy. Estamos por terminar, el día de mañana estará con nosotros nuestra hermana Eloína, y el miércoles tendremos la culminación de este estudio de qué tan bueno o cuán bueno debo de ser. Y ojalá, hermanos, el objetivo de este estudio y de todos los estudios que hemos llevado es que entendamos la cristiandad desde el punto bíblico de los hechos. Cuando hablamos de y entrando un poquito más al tema que nos atañe el día de hoy de la gracia, existen muchos matices con respecto a estos. Porque la gracia puede ser malentendida en muchos aspectos de nuestra vida, en aspectos positivos, pero también en aspectos malentendidos de la gracia que tienden o buscan llevarnos a una vida completamente de libertinaje. La gracia en su esencia, en su modo por el cual fue creado, hermanos, tiene un sentido muy distinto al que a veces pensamos que vivimos. Hoy con la ayuda de Dios veremos dos puntos con respecto a la gracia. Dos caminos totalmente opuestos al entendido de la gracia. ¿Y cuál es la clave para que usted y yo andemos en la gracia? Entonces, por favor, hermanos, compartan la publicación. Ayúdenos a que más hermanos se conecten y puedan encontrar esta grabación, esta transmisión, y podamos todos juntos aprender de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, quiero que empecemos con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para ponernos en manos de Dios. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, porque en tu nombre, Señor, nos reunimos hoy, Señor, para aprender de ti. Gracias, Padre, te damos porque tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor, tu poder y tu amor, Señor, se ha manifestado en nosotros, se ha manifestado en tu pueblo. Y, Señor, te pedimos siempre tu guía, Señor. Te pedimos, Padre, siempre que estés con nosotros y nos hagas ver lo que realmente importa en nuestras vidas y cuál es el objetivo por el cual, Padre, hacemos muchas cosas. Haznos y permite que el Espíritu Santo nos haga ver con claridad esta clase del día de hoy, para que no solamente la atesoremos en nuestros corazones, sino que la llevemos a la vida práctica en los lugares donde tú nos has llamado. Porque todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vayan por favor compartiendo la aplicación. Por ahí veo a mi hermana Cecia. Bienvenida, hermana. Saludos a toda su familia, a todos mis hermanos. Y vamos a empezar a nuestro tema, cómo vivir por gracia. Eso es algo muy elemental y básico para nosotros. Entonces, primera pregunta, y es una pregunta reflexiva, hermanos. Si me pueden compartir ahí, por favor, por la página, háganla. ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? Esa es la primera.
tengo que portarme bien para que Dios me bendiga. Y 2, ¿puede Dios bendecirme a pesar de mi infidelidad? Estas son las dos preguntas, hermano. Medite un poquito y por favor me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? Y 2, ¿puede Dios bendecirme a pesar de mi infidelidad? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? Es complicado. Es capciosa, sí, no se preocupen. Compartan la reflexión. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? ¿Puede Dios bendecirme a pesar de mi infidelidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Crees que se pueda o no crees que se pueda? Piensen bien. Pero si quieren, para que vayan meditando su respuesta, les voy a dar unas pistas y unas ayudas para que puedan formular una respuesta correcta. Acuérdense, ténganlas presentes. ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? ¿O puedo Dios bendecirme a pesar de mi infidelidad? Por ahí, me están mandando motivos de oración. Sí, también mándenme los motivos de oración para que al final de ellas podamos estar orando. Gracias, Alex, por los motivos. Y tengan ahí presente esa observación. ¿Tengo que portarme bien para que Dios me bendiga? ¿O puede Dios bendecirme a pesar de mi infidelidad? Son dos preguntas para reflexionar, hermanos, y vamos a ver que podamos ahí entender y ampliar un poquito más estas respuestas. Para empezar, hermanos, tenemos que entender bien qué es estos dos aspectos, porque vamos a ver dos ejemplos en los cuales vamos a ver a dos tipos de pensamiento con respecto a estas preguntas reflexivas, con respecto a que tengo que portarme bien para que Dios me bendiga, o si Dios me bendice aun con mi situación, tiene que ver con algo más profundo del concepto de la gracia y que sobrepasa nuestro vano concepto de la gracia y ese concepto que a veces se ve impregnado de una gracia malentendida porque es opacada por las obras. Normalmente la bendición de Dios está relacionada con la obediencia. Si nosotros muchas veces vamos a tener inclusive el ejemplo de que como un papá con un niño, si el niño se porta bien, el papá lo premia. Y a veces creemos que Dios es algo semejante a eso como el hombre. Que Dios está asemejándose al hombre y está incorrecto totalmente. La situación con este aspecto que nosotros relacionamos, hermanos, es que, y es verdad, hay partes en la Biblia en las cuales nos hacen referencia a que hay un requisito por el cual Dios le ponía a su pueblo para que Él respondiera de alguna manera beneficiosa con ellos o de promesa con ellos. Sin embargo, hermanos, vamos a ver diferentes confusiones que podemos tener cuando vemos esto. Porque lo primero que podemos vivir, hermanos, y estar enfrentando inclusive puede ser que lo estés viviendo hoy en día, es que esta trampa de las obras relacionadas con la bendición nos llevan por caminos completamente alejados a lo que Dios nos puede revelar dentro de su misma palabra. Algunos cristianos comienzan bien su vida cristiana, pero después caen en una forma sutil de legalismo, tal como lo pasaba en la iglesia de Gálatas. Satanás es muy astuto, hermanos, para que tú empieces a confiar en ti y pierdas la vista de Dios y confiar en Dios. Te alejas de Él y entonces vas a confiar en cualquier otra cosa menos en Dios Padre. Entonces, analicemos estas formas de ver, porque para empezar tenemos que definir qué es gracia para entender cómo unas posturas pueden alejarnos. Y tal vez, hermanos, estemos en alguna de estas dos opciones. Primero, recordemos qué es la gracia, hermanos. ¿Qué será la gracia? Por favor, compártame ahí qué es la gracia para ti. Tenemos ahí unas
espacios para que tú llenes, pero quiero que me escribas, por favor, ¿qué para ti puede ser la gracia? ¿Qué será la gracia, hermanos? ¿Cómo la concibes tú? Por favor, si estamos por ahí compartiendo, envíenmelo, o sea por WhatsApp, o sea por transmisión. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo concibo la gracia? Ojalá, por favor, hermanos, compartan. Esto hay que hacerlo más dinámico para que nos podamos ir quitando de nosotros las dudas que podemos estar llevando en nuestros días. ¿Qué es la gracia? Si lo vemos tal cual como lo podemos concebir dentro de la misma palabra de Dios, la gracia se puede entender, hermanos, como un favor no merecido. Y ahí está el primer choque con una postura que adelante vamos a ver. Es un favor no merecido. Es un favor que proviene de Dios, el cual no está sujeto a lo que tú tengas que darle a Dios o pretendas darle a Dios. Es un favor, es una intervención de Dios que no está condicionada a una respuesta tuya o a un valor simple y meramente humano. Vuelvo a repetirlo, la gracia es un favor no merecido, un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Muy bien, hermana Isabel Moreno. Exacto, un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos. Ese es el concepto de la gracia. Entonces, partamos de ese hecho, que es un regalo que no merecemos. Y entonces, les voy a mostrar dos ejemplos en los cuales involuntariamente, inconscientemente o conscientemente podemos estar cayendo nosotros. Va el primer ejemplo, hermanos, y el punto es que nosotros nos analicemos y veamos si es posible que nosotros estemos en alguna de estas posibilidades. Muchas veces pensamos que cada pecado que cometemos inevitablemente viene acarreado de un sufrimiento o consecuencias negativas por lo que hacemos. Incluso, hermanos, pensamos a veces que cuando más pecamos, más sufrimos, como una relación muy cercana. Y supone que una persona, o hace pensar que una persona que está en medio de una prueba, está relacionado con algo que hizo a los ojos de Dios. Y no siempre es de la misma manera. No siempre, hermanos, Dios nos da el castigo por lo que nosotros merecemos. Si somos totalmente textuales con respecto a la palabra de Dios y este aspecto de los pecados y las transgresiones de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que cuando tú pecas, cuando yo peco, hermanos, según a la luz de la palabra de Dios, la consecuencia de ese acto tendría que ser la muerte. Suena algo drástico, muy rigorista, pero ese debería ser el resultado de nuestro pecado. Y si nos damos cuenta, muchas veces las condiciones en que un hijo de Dios está viviendo su vida y está cayendo en alguna situación, no va acorde a la respuesta o a la intensidad de la misma transgresión que a Dios le hemos hecho. ¿Qué me refiero? No siempre los pecados que tú cometes, hermano, van relacionados directamente con el castigo que estás viviendo. Y otras veces, hermano, inclusive, muchas de las pruebas que llegan a tu vida a veces no están relacionados a una condición pecaminosa en ti. ¿Qué me refiero? Si una persona está viviendo un problema de salud, tendemos rápidamente a decir, es que hizo algo, este hermano tiene que haber hecho algo. Por eso Dios lo está castigando así. Y pintamos a Dios o imaginamos a Dios como un juez totalmente severo, que el cual está en el cielo nada más mirando escondido atrás de las tablas de la ley, apuntando todas las cosas que nosotros estamos haciendo contra Él. Y no es así. La verdad es que Dios no deberíamos de pintarlo así. Es cierto que Dios castiga a los no creyentes por su pecado. Eso es verdad. También es cierto que muchas veces el pecado que trae consecuencias negativas, inclusive a los creyentes, está ahí y es latente y es una realidad. Si una persona
consume una sustancia adictiva, alcohol, cigarro, lo que sea, es obvio que en nuestra salud va a haber una consecuencia por ese acto. Muchas veces el alcoholismo termina en cirrosis y otras tantas el tabaquismo en algún cáncer de cualquier tipo, muy comúnmente el no pulmonar. Pero en ese aspecto no estamos diciendo que nunca pasará. Es verdad, hay pecados en el creyente que Dios castiga, hay pecados en el creyente que que te generan consecuencias y vienen de una manera inmediata. Pero no todas las pruebas que vienen a nuestras vidas vienen de consecuencias de pecados que hayamos cometido. Y pensamos a veces que Dios es así. Porque Dios en su gracia siempre está refrenando las consecuencias del mismo pecado. Y eso lo está refrenando por su misericordia, por su gracia. Si experimentamos todo el peso de lo que merecen completamente nuestros actos, hermanos, le prometo que no estaríamos usted y yo el día de hoy aquí. Estas situaciones que estamos viviendo no serían ni lo mínimo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar que muchas veces cuando un creyente peca contra Dios, Dios no nos paga como lo merecemos. Tenemos que ser realistas. Dios no paga muchas veces nuestra desobediencia como debería de cobrarse. Y aceptamos y tenemos que aceptarlo así. Dios no se venga con sus hijos con un castigo rápido, fulminante. Más bien, hermanos, las pruebas que Dios permite, las consecuencias de algunos de los pecados, son más bien, hermanos, actos disciplinarios, actos formativos, actos que nos llevan a reflexionar nuestra relación con Dios. Muchas veces, hermanos, esas pruebas se ven cristalizadas en estas situaciones. Son reprendas de Dios para el creyente. Son voltea de nuevo a Dios. Son a veces esas exclamaciones de Dios cuando nosotros vivimos de esta manera. Dios, hermanos, de Dios nosotros no nos podemos burlar, no lo podemos ocultar nada. Tenemos que tenerle un total amor, un total respeto, una total reverencia, hermanos, porque de Él nada se le puede escapar. Pero es también, hermanos, un Dios que nos muestra su gracia. Y que más que su gracia, hermanos, también nos muestra su misericordia para ustedes y para mí. Dios nos muestra su misericordia, nos ama y nos perdona con todas las cosas que usted y yo vivimos. Dios siempre está encaminando, hermano, todos los eventos para que sus hijos lleguen a Dios. Por eso decimos, todas las cosas nos son para bien a aquellos que son de Dios. No todos, aquellos que le pertenecen a Dios. Entonces, hermanos, avanzando con esto, para reafirmar este punto incorrecto de ver la vida, de que a veces pensamos que lo que sufrimos tiene que ver con el pecado, vamos a ver cómo se refiere Dios con respecto a los pecados de su pueblo. El primer pasaje que vamos a ver, hermanos, lo vamos a encontrar en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Ahí les vamos a ir poniendo, le va a ir apareciendo ahí el texto bíblico. Dice así, voy a leer Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Viene la pregunta, hermanos. Por favor, compartan tus respuestas. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Según este pasaje de Miqueas, ¿qué es lo que hace Dios con tu pecado y el mío? Con los que son su remanente. Y Miqueas también lo vuelve a decir.
¿Qué es lo que hace Dios con tu y mi pecado, hermano? Según este pasaje de Miqueas, ¿qué hace? Por favor, vayan compartiendo ahí sus respuestas. ¿De qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿qué dice? Él olvida mi pecado, se olvida de mi pecado. Muy bien, hermana Eloína, se olvida de nuestro pecado. Echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice la segunda parte también. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir, hermano? Sepulta mi pecado. Muy bien, Gamita. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Quiere decir que Dios tiene la capacidad de olvidar cosas en sí? ¿Cuál es la terminología? ¿Cuál es el sentido? Nos perdona, nos quita el pecado porque tenemos su misericordia. Muy bien, Alex. Y ese es el punto. Como tenemos su misericordia, como la obra redentora de Cristo se ha afectado, o has imputado a ti y a mí, hermanos, esas transgresiones y esos pecados en los cuales tú estás cayendo el día de hoy, o caíste o caerás en tu futuro, hermano, son cosas que ya han sido pagadas, hermanos. Son cosas que ya no tienen trascendencia. Veámoslo de esta manera. Cuando, no sé si a ti te ha tocado o te tocó en tu época en la escuela estar en la cooperativa o algo así, cuando llegaba el momento de hacer las cuentas, normalmente hacías cúmulos, ¿verdad? Dejabas montoncitos y los empezabas a sumar. Bueno, cuando llegaba el momento de un montoncito y este montoncito ya lo contabas, ya lo sumabas, ya lo apuntabas y ya lo habías entregado, pues ese ya pierde el valor de lo que estás haciendo en esa época de contar. Entonces, así es el pecado. Ese pecado ha sido ya pagado, ha sido ya contado, ha sido ya tomado. Entonces, no tiene una relevancia actual con la situación que tú tienes con Dios. Dios es así. No es que Dios borre parte de su mente así, sino que ya no tiene ningún valor real o un valor que reclame la justicia y la santidad de Dios. Porque esas obras que el hombre hace y que son de parte de hijos, que son de los hijos de Dios, esas obras que hacen los hijos de Dios en contra de la ley de Dios, Cristo los pagó en la cruz. No lo tendrías que estar sacrificando día tras día para estar pagándote uno y otro pecado y otro pecado. Tus obras han sido pagadas por Cristo en la cruz, por lo tanto, no tienen ningún valor delante de Dios con respecto hacia un juicio. No es así, porque Dios ya pagó esa situación. Vamos a ver ahora, hermanos, el Salmo número 103, versículos 10 al 13. Salmos capítulo 103 del 10 al 13. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pregunta, ¿qué nos paga Dios conforme a nuestros pecados? Dios nos paga, Dios te cobra a ti, nos hace pagar conforme a nuestros pecados. Dios es como ¿qué, hermanos? Que se complace de sus hijos. Dos preguntas con respecto a este pasaje de Salmos. ¿Nos paga Dios conforme a nuestros pecados? ¿Cuál creen que sea la respuesta, hermanos? ¿Dios nos paga conforme a nuestros pecados? Y la segunda, Dios es como un ¿qué sería?
que se compadece de sus hijos. Según este Salmo capítulo 103, versículos 10 al 13. ¿Qué sería, hermanos? Primera pregunta. Según basándonos en la palabra de Dios de Salmos, ¿Dios nos paga conforme a nuestros pecados? Muy bien, hermana Eloína. No, Dios no nos paga, no nos hace pagar conforme a nuestras transgresiones. Es verdad. Y sí, hermana, es como un padre que se compadece de sus hijos. Dios es como un padre que se compadece de sus hijos, hermanos. Dios es ese padre, hermanos, que muestra amor y misericordia por los suyos, por usted y por mí, hermano. No nos hace pagar lo que hemos hecho. Fíjese y medite ese tamaño de comportamiento de Dios, hermano. Y más adelante veremos algo. No está sujeto a ti y a mí. No está sujeto a tus capacidades, a sus talentos. No está sujeto a otros aspectos. Sí, Alex, no nos hace pagar porque siempre nos perdona y siempre será nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro Abba Padre. Muy bien, Alex. Dios nos ama y nos perdona por todo lo que hacemos, hermanos. Dios no nos trata según lo que merecen nuestros pecados, sino que nos trata de acuerdo con su gracia. Y vamos a ver qué tiene que ver esta gracia. Es muy importante entender esto, hermanos, para que usted no sienta ese peso del castigo de Dios cuando suceden problemas dentro de ustedes. Muchas veces, hermanos, cuando vienen pruebas, achacamos las situaciones a cosas que hicimos en nuestro pasado y nos atormentan a nosotros. A los hijos de Dios, esas situaciones nos avergüenzan delante de Él. Claro que sí, claro que nos avergüenzan delante de Él, pero, hermanos, tenemos confianza de que ese cargo, que esa situación, Dios ya la pagó, Cristo ya la pagó en la cruz. Esa es una forma de ver. Si te portas mal, te va muy mal como cristiano. No es correcto. Segunda forma de ver la vida, que no es la gracia. Hay personas que piensan que Dios nos bendice con la misma medida en que le obedecemos. Dios nos bendice con la misma medida en la que obedecemos. ¿Cierto o falso? Vamos a ver con ayuda de Dios si es cierto o es falso. Si tú piensas de esta manera, tú crees que Dios reacciona de esa manera, podemos entender mal lo que estamos viviendo, porque la verdad es que esto solamente es una inversión, algo invertido del punto anterior, porque decimos, claro, Dios te castiga conforme a lo que pecas, pero también no te va a bendecir o no te va a bendecir dependiendo de cómo vivas. Entonces todo está sujeto al comportamiento del hombre, ya sea para castigo, ya sea para bendición, y eso no está bien. A veces pensamos que para recibir bendiciones de Dios uno tiene que merecerlas, tiene que portarse bien, tiene que tener una intimidad, una comunión muy cercana a Dios, porque si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Y a veces no vale la pena orar porque yo sé que Dios no me va a escuchar porque mi pecado no me permite acercarme. No me quiero acercar a la mesa del Señor porque me siento indigno de estar en la mesa del Señor. No merezco participar, no voy a participar de esto. Y está mal verlo de esta manera. Claro que es bueno tener una conducta correcta y vivir una intimidad, una cercanía, una comunión con nuestro Señor. Eso es verdad. Pero, si lo vemos más al fondo, la forma de pensar así, solamente nos va a reflejar una falta de entendimiento de lo que es la gracia, hermanos. Si tú ves la vida así, no estás entendiendo lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque presupuestamos que Dios nos bendice solamente
cuando lo merecemos. Si no lo merecemos, no nos va a bendecir. Pero esto es totalmente opuesto a lo que es un regalo inmerecido. Definíamos la gracia así. Algo inmerecido, decía mi hermana Isabel Moreno. Entonces, ¿por qué tú vas a sujetar tu comportamiento a la cantidad de bendición que Dios te puede dar? Si estamos entendiendo cómo malentendemos la gracia en este aspecto. Y la malentendemos, hermano, porque Dios nos bendice a pesar de nuestro pecado, hermanos. La realidad es esa. Esto quiere decirnos, hermanos, que Dios nos ama a pesar de las acciones que hacemos. Nuestra conducta puede afectar nuestra relación con Dios. Tal vez externamente, pero real no nos afecta, no afecta, hermanos, nuestra relación con Dios. No obstante, y menos, la bendición puede depender de nosotros. La bendición depende de Dios. Si no crees esto, hermanos, jamás vas a poder saborear y entender, vivir lo que es la bondad de Dios. Si tú sigues creyendo que todas las bendiciones de Dios se sujetan a tu obediencia, no a Dios, jamás entenderás lo que es la bondad para con tu vida. No cuesta encontrar ilustraciones difíciles o complicadas para entender estos aspectos. En la Biblia hay muchas enseñanzas con respecto a este aspecto. Vamos a buscar ahorita, hermanos, en Oseas capítulo 14, versículo 4. Oseas capítulo 14, versículo 4. Ahorita se los vamos a poner en la página. Permítanme. Oseas capítulo 14, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuántas veces no hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento y en otros aspectos de nuestras vidas, cuando Dios, a pesar de que el pueblo de Israel se quiera alejar de él, Dios sigue bendiciéndolos? A veces hay consecuencias en la separación del pueblo de Israel, en la herejía, en la infidelidad de su pueblo, pero al final siempre termina con esto. Cuando un profeta traía un mensaje de parte de Dios, era un mensaje de juicio, pero a la vez traía en su parte también una promesa de redención. Siempre traía una promesa de redención. Entonces, hermanos, en este aspecto de Oseas que leímos hace un momento, tenemos que ver que en este caso Jehová reprende a Israel por su idolatría, pero sigue amándola. ¿Por qué? ¿Por pura qué, hermanos? ¿Porque sacrificaron muchas reses? ¿O corderos? ¿O palomas? ¿O lo que sea? ¿Fue por eso que volvió Dios a mostrarle su amor? ¿Qué fue lo que hizo a Dios, hermanos, volver a amar a su pueblo? ¿Cuál es la palabra que nos falta ahí, hermanos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es esa palabra, hermanos, que llevó a Dios a volver a amar a su pueblo? Ahí está, para que lo completemos, hermanos. Por favor, compartan sus respuestas. ¿Cuál es esa palabra que nos falta ahí? Jehová reprende a Israel por su idolatría, pero sigue amándolo de pura, ¿qué, hermanos? ¿Por puras obras? No. ¿Por qué Dios sigue amando a su pueblo? Los amaré de pura, ¿qué dice Oseas, hermanos? De pura gracia. Los amaré de pura gracia. Muy bien, hermana Eloína. Gracias. Gracias. Muy bien, Gama. De pura gracia. No por obras.
no por requisitos. Dios nos ama por pura gracia. Es lo que nos está diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí lo vamos a poner. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Depende la fidelidad de Dios de nuestra fidelidad, hermanos? Usando este pasaje. ¿Depende de lo que tú haces que Dios te bendiga? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Lean ese versículo y díganme, respóndanme la pregunta. ¿Depende la fidelidad de Dios de nuestra fidelidad? Y otra. Si esto, hermanos, nosotros lo entendemos como obras, entonces diría el texto: si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Así debería decir el texto. Si fuésemos fieles, si cumpliésemos obras, Él permanece fiel. Pero la pregunta que les estoy haciendo el día de hoy es: ¿depende la fidelidad de Dios de nuestra fidelidad? Léalo, lea 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. ¿Sí depende? ¿Depende de cómo te portes que Dios te bendiga? ¿No decimos y creemos y a veces expresamos eso? ¿Obedece a Dios para que te vaya bien? Es que no obedeciste a Dios. Es que no cumples con sus estándares. Por eso Dios te tiene así. ¿Depende la fidelidad de Dios de nuestra fidelidad, hermanos? La respuesta es no. No depende de nuestra fidelidad. No depende de tus obras ni de la mía. Vuelvo a leer la segunda parte. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. No depende de lo que tú haces o dejaste de hacer que Dios esté contigo, no. No depende de eso. No es parte de eso. No entienda mal esto, hermanos. Y no quiero que vayan a pensar, entonces vivamos como queramos. Que el pastor está diciendo eso. No, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo que no importe nuestra conducta. No estoy diciendo que no importe si estamos o no tenemos una comunión de Dios. No estoy diciendo esto. Claro que importa. Y claro que afecta a nuestra vida cristiana. Muy bien, Eloína, pero aunque somos infieles, aunque nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana me haga caer, Dios sigue siendo fiel. Nuestro trabajo, nuestra forma de vivir, claro que afecta a nuestra relación de Dios y el concepto en el cual vemos las cosas, pero Él sigue siendo fiel con nosotros. Dios no nos bendice solamente cuando lo merecemos, hermanos. Entonces tendría que cambiar la pregunta, usted y yo, y preguntarnos cuán bueno tendríamos que ser para que Dios siga bendiciéndonos. Y la respuesta, hermanos, según todas estas lecciones que hemos visto, es que tiene que ver con la gracia, con algo inmerecido, con algo que depende completa y plenamente de Dios. Que tú te comportes, que tú tengas una comunión de Dios, hermanos, también depende del mismo Dios. El Espíritu Santo es el que te capacita a ti y a mí, nos redarguye y nos lleva por ese camino para tener esa cercanía con Dios. No eres tú en sí, no es tu capacidad intelectual que dedujo el plan de salvación. Es el Espíritu Santo que revela lo que la palabra de Dios quiere para ti y para mí. Si nos damos cuenta y si somos reales, si somos genuinos, Dios nos bendice por pura gracia. Dios, vuelvo a repetirlo, Dios nos bendice por pura gracia. Es importante entender este concepto, hermano, porque después tendríamos o buscaríamos obedecer a Dios
por motivos completamente incorrectos, hermanos. Si pensamos que Dios bendice en la medida que lo obedecemos, podríamos tratar de manipularlo, de chantajearlo, inclusive de comprar todo lo que Él pueda hacernos. Porque entonces diríamos, es que yo cumplo con esto, Dios, tú cúmpleme con esto. Y Dios no es así. Si nosotros creemos que es así, Dios sería como una máquina vendedora. Yo metí una moneda, yo aplané el código, me tiene que dar lo que yo solicité de la máquina. No se puede negar a eso. Y eso no es así. Colocamos la cantidad correcta de buenas obras en esa máquina y se va a convertir en una petición o en una oración. Así creemos que Dios es. Y eso no es real. Eso no es verdad. Vuelvo a repetirlo. Dios nos bendice de pura gracia. Simplemente, hermanos, Dios no se fija en eso. Entonces, las obras que tú haces, hermanos, no pueden chantajear, no pueden comprar a Dios. Entonces, ¿para qué las hago? Me podrías decir. Las debes hacer porque amas a Dios. Porque un hijo de Dios se supone que ama a su padre y quiere obedecer a su padre. Entonces hago y quiero hacer esas obras, quiero tener esa comunión, quiero acercarme a Él, quiero tener una relación. ¿Por qué? Porque lo amo a pesar de lo que yo he sido, lo que yo he vivido y lo que sigo fallando. Él sigue siendo fiel contigo y conmigo, hermano. Y eso no se puede comprar. Por eso se llama gracia. Eso es gracia. Un cristiano no quiere pecar porque se ofende a Dios o no obedece para comprar el favor de Dios. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, obedece por amor, no por temor del castigo. Y no para obtener algo, sino porque ya Dios se lo dio. Imagínense, hermanos, cómo sería que un varón llegue a su casa después del trabajo o viceversa y lleguemos y nos sentemos en el plato en la mesa y me sirven mi plato y como y al final sé que por lo que hicieron esa comida era porque sabía que mi esposa me iba a pedir para ropa o más para ella, más en específico me iba a pedir para zapatos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías que te están tratando bien simplemente por conveniencia? ¿Cuál sería tu sentir con respecto a eso? Porque así estamos haciendo con Dios. Yo lo estoy obedeciendo porque quiero que me dé esa novia que quiero, o ese novio que quiero, ese esposo, esposa, ese trabajo, esa salud, esa relación que perdí. ¿Cómo crees que se sentiría Dios con esa forma de ver la vida? Piénsalo, porque así lo estamos viendo. Y vamos a ver unos ejemplos con respecto a esto y quiero que me digan cuál es el ejemplo o cuál es el inciso correcto de alguien que entiende la gracia. Inciso A. Dios bendice cuando Él quiere, por lo tanto, me emborracharé esta noche. Total, no afecta en nada mi relación con Dios. Inciso B. Le he fallado al Señor varias veces esta semana. Por ese motivo probablemente voy a tener algún problema en mi trabajo. C. Quiero que Dios me ayude a ingresar a la universidad. Así que voy a empezar a ir a los cultos en la iglesia para que me conceda esa petición. D. He hecho un trato con Dios o un pacto. Es más nuevo decir un pacto con Dios. Si Él sana a mi esposa, le voy a servir el resto de mi vida. Inciso E. No he tenido tiempo para leer la Biblia esta semana, así que ni siquiera voy a orar. Yo sé que Dios no me va a escuchar, no me va a contestar. E inciso F. Pónganme las respuestas, hermanos. Estoy orando para que Dios me dé un trabajo. Yo sé que no lo merezco porque no le he sido siempre fiel, pero espero que tenga misericordia de mí. ¿Qué inciso sería el correcto, hermanos? ¿Cuál es la forma correcta de ver la gracia de Dios para un hijo de Dios? ¿Cuál sería, hermanos?
¿Cuál es la forma correcta de ver la gracia de estos incisos que pusimos? El que dice, no importa, me voy a emborrachar, total, de todos modos no afecta. El que dice, quiero entrar a la universidad, entonces voy a ir a los cultos y voy a trabajar, voy a diezmar. ¿Cuál es? Muy bien, hermana Eloína. Muy bien, Gamita. El F. El F. Porque la persona está diciendo, estoy orando para que Dios me dé un trabajo. Yo sé que no lo merezco, porque no le he sido fiel. No le he sido siempre fiel, pero espero que tengan misericordia de mí, sin méritos propios, que me dé un regalo, algo que no merezco, un regalo inmerecido, decía mi hermana Isabel. Eso se llama gracia, hermanos. El secreto para vivir una vida pegada a la gracia es mantener la vista en el Señor. Si nosotros tenemos esa vista puesta en el Señor y no en uno mismo, hermanos, será que podamos fijar las acciones y los motivos correctos en todo lo que hacemos, hermanos. Hagamos esto o aquello, siempre tiene que tener un enfoque correcto para Dios, para la gloria de Dios. No para nosotros, no para nuestra salvación, no para que Él me bendiga, sino simplemente a Él. Mire al Señor para saber cómo debería actuar de acuerdo a su ejemplo, según su voluntad. Confíe en el Señor para obtener la fuerza y la capacidad para servirle fielmente. Todo viene de Él, hermanos. Y cuando me refiero a todo, es todo. Cuando decía Job, he recibido bendiciones de Dios y no voy a aceptar ahora las pruebas, también pueden venir de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así su palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corra la vida cristiana con toda su fuerza, pero siempre con los ojos puestos en Jesús. ¿Quién es Él? Según Hebreos, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a ver y ampliar estos aspectos de la gracia, hermanos. Vamos a apreciarlos en esa totalidad. Voy a ir subiendo cada uno de estos versículos. Voy a iniciar con 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice así: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué tiene que ver esto acerca de la gracia de Dios, hermanos? Vuelvo a leer: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto con la gracia, hermanos? ¿Qué tiene que ver este pasaje con la gracia? Que Dios hace que abunde en nosotros la gracia. Viene de Él, proviene de Él. Es un regalo, es algo que te dan, no lo compras, no lo ganas. Proviene de Dios. En este pasaje a los Corintios, Pablo nos está diciendo de dónde emana y cuál es la fuente de la gracia.
y que esta gracia es gracia sobreabunda. Y cuando sobreabunda algo, hermanos, no da cabida a nada más. No da cabida, hermanos, o sobrepasa, supera, o está por encima de las mismas situaciones y problemas que tú y yo vivimos en nuestra actualidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice así: y me ha dicho, bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, dice Dios. Su gracia, hermanos, es lo que tú necesitas, hermanos. No busques milagros, no busques sanidades, echar demonios y cosas semejantes. No busques un espectáculo de Cristo. Es lo que te está diciendo. Mi gracia te basta. Bástate mi gracia. Porque es un regalo la salvación que no se puede comprar ni medir. Porque es suficiente para suplir todo lo que realmente necesitamos. Lo que realmente necesitamos tiene que ver con el plano espiritual y tiene que ver con la eternidad. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Comida? ¿Casa? ¿Trabajo? ¿Prestigio? ¿Poder? ¿Fama? ¿Gloria? No, hermanos. Todo eso en la presencia de Dios no va a servir para nada. Bástate su gracia para con tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice así. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Él nos redime, queridos hermanos. Dios nos salva por su gracia. Él ha terminado, Cristo ha terminado la enemistad entre usted y Dios. Y lo único que nos basta a nosotros es su gracia. Ningún prerequisito usted necesita para recibir la bendición de Dios, hermano. No necesita un prerequisito para recibirlo. Hechos, hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 43, dice así. Hechos capítulo 13, versículo 43, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, que perseverasen en la gracia de Dios, no en el conocimiento en sí. Preserven la gracia. ¿Por qué les está diciendo esto? Mantente en la gracia, porque en ella radica la salvación en realidad. La gracia, hermanos, supera las capacidades del hombre en sí. Y ahorita veremos y profundizaremos un poco más en este aspecto. Pero ahorita, mantente en la gracia, porque de ahí radica la salvación. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y habla del poder del Evangelio en este pasaje. Vamos a poner este versículo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nuestra justicia viene de Dios y es por fe desde el principio hasta el fin. Vuelvo a repetirlo. Nuestra justicia viene de Dios y es por fe desde el principio hasta el fin. La vida es como un puente, hermano, sobre un río en los cuales estás
unos pilares que detienen el puente, y esos pilares se llaman gracia, y el puente es la fe, pero se sustentan en la gracia, porque al final esa misma fe, hermanos, procede del mismo Dios. Y otra vez, al igual que cuando estábamos tocando todo este tema de bendiciones y todo lo demás, no depende de las obras tuyas o mías, depende y sigue dependiendo de lo que Dios hace por ustedes y por mí. ¿Usted se imagina, hermano, que alguien quiera estar ahí y después aventarse para llegar al otro extremo? ¿Usted se imagina que, por ejemplo, está una persona que quiere llegar a la luna, simplemente por su brinco y por su fuerza quiere llegar allá? Es incongruente, no lo va a llegar, no va a ser, es imposible. Pero imaginemos que esa persona es un astronauta y va a una nave, y esa nave pues, lo va a llevar a la luna, si así lo direccionan. Ese medio lo va a lograr. El piloto no en sí, es el vehículo el que lo lleva allá. Ahora imagínate que a la mitad del camino, ya cerca a la luna, él decida bajarse y aventar para llegar allá, por sus fuerzas, por su capacidad física. Decide llegar o quiere llegar a la luna. Suena ilógico, ¿verdad? Pues bueno, el problema es que así de ilógica a veces son nuestros comportamientos. Porque a veces hemos entendido la gracia y llega un punto en nuestra vida en el cristianismo en la cual volvemos a querer creer en las obras. Entonces, ¿de qué sirve la gracia? ¿De qué sirvió ese cohete que lo acercó allá? Si no lo iba a querer utilizar al final y terminó fallando en la misión. Gálatas capítulo 3, versículo 3, nos habla Pablo de cómo nos vemos en ese aspecto. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿A qué se refiere Pablo? O sea, creíste que tu salvación es por fe en Jesucristo, creíste que la obra de Cristo te ha salvado, creíste en todo el poder de Dios, y ahora, después de que estás pasando todo ese tiempo, resulta que quieres volver a hacer obras buenas para que Dios te bendiga a ti. Necio, te dice Pablo. Dice la pregunta: ¿qué dice Pablo acerca de tratar de continuar por esfuerzos humanos? Él nos dice que somos unos necios. Necios por quererlo hacer así. Vamos a las preguntas de repaso, hermanos. Si tienes dudas, por favor, mándame un mensaje. Estamos para servirte. Le estoy poniendo ahí mi celular. Es el 44 41 13 96 20. Ahí me puedes mandar tus dudas, tus comentarios respecto a este estudio para poderlas aclarar si es así y lo necesitas. Entonces vamos a las preguntas de repaso, hermanos, por favor. Dice: ¿cuál es el error en decir que sufrimos en la misma medida en la que pecamos? Ahorita que estuvimos viendo esas dos posturas, ¿cuál es el error de decir, hermanos, según el estudio que vimos, toda esta parte, cuál es el error en decir que sufrimos en la misma medida en que pecamos? Por favor, compártanme sus respuestas ahí. ¿Cuál es el error de pensar de esa manera? De que pecamos y sufrimos como automáticamente. ¿Cuál es el error de pensar de esa manera, hermanos? Por favor, compártanme su respuesta ahí. ¿Cuál es el error de pensar que cuando pecamos sufrimos de la misma medida en que transgredimos la ley de Dios o en que pecamos? ¿Cuál es el error al pensar de esa manera? Por favor, pongan sus respuestas, hermanos. Quiero saber si esta lección les quedó un poco más clara. Mi intención es que entendamos completamente la gracia y que nos cataloguemos si estuvimos en alguna de estas dos posturas. Por eso, primera pregunta: ¿por qué o cuál es el error en decir que sufrimos en la misma medida en que pecamos? ¿Cuál es el error, hermanos?
¿Cuál es el error, hermanos, que podemos ver aquí en este pasaje? Por favor, compartan sus respuestas. Voy a dar un momento, hermanos. Medítela y por favor respóndame. ¿Cuál es el error de pensar de esa manera? ¿Cuál sería el error, hermanos? Estamos aquí para aprender. Por favor, no duden, envíen las respuestas para estar seguros, hermanos, de lo que vamos a responder hoy y cuando alguien nos demande de nuestra fe. ¿Cuál es el error de pensar así? ¿Cómo lo ve, hermano? ¿Cuál es el error de pensar de esa manera? Les voy a ayudar. Ahí les vamos, hermanos. Ahí les va la respuesta. Esa es la respuesta. Dios no nos trata según lo que merecemos o lo que merecen nuestros pecados, sino que de acuerdo a su gracia, Él nos trata. El creer en las obras, sí, en ese aspecto. Si tú piensas que Dios te paga con respecto a cómo vives tú, eso bíblicamente no es correcto. Como viene ahí en las respuestas, Dios no nos trata según lo que merecen nuestros pecados, sino de acuerdo con su gracia, con su misericordia. Es que Dios nos hace pagar. Pregunta número 2. ¿Cuál es el error en decir que recibimos bendiciones en la misma medida en que obedecemos? ¿Cuál es el error de decir que recibimos bendiciones de acuerdo a las mismas, al mismo comportamiento que hacemos o vivimos? ¿Cuál sería el error en esta parte, hermanos? ¿Cuál es el error? ¿Cuál sería el error, hermanos, de pensar de que Dios nos bendice con respecto a nuestras obras? ¿Cuál es el error? Creer que estamos muy bien. Vamos a ver, hermanos. ¿Cuál creen que sea el error? Pregunta 2. ¿Cuál es el error en decir que recibimos bendiciones en la misma medida en que obedecemos? ¿Cuál es el error en creer así? Que miren, la verdad es que va también de la mano con la respuesta que puso Gama en la pregunta anterior. Porque si lo vemos de esta manera, el error es pensar que somos buenos. Sí, es parte pensar que somos buenos y que por eso es que Dios nos paga. Y no, la respuesta, hermanos, como les decía, también tiene que ver con esa que puso Gama anteriormente. Dios no nos bendice porque lo merecemos, sino por su gracia, simplemente por su gracia. A pesar de que dice, pensar que para recibir bendiciones tenemos que merecerlas. Exacto, muy bien, hermana Eloína. Ese es el error, creer que nuestras obras tienen que o están sujetas o sujetan a Dios, mejor dicho, para que nos bendiga. Ese es el error, que nosotros creamos que nuestras bendiciones dependen de nuestras obras. Las bendiciones dependen otra vez, hermanos, de su gracia. De su gracia otra vez. Pregunta 3. Debemos obedecer al Señor no por temor ni por conseguir algo, sino por qué. Debemos obedecer a Dios, ¿por qué, hermanos? No por temor ni para conseguir algo, sino por qué. ¿Por qué obedeces tú a Dios? ¿Por qué creen que sea, hermanos?
¿Por qué obedeces tú a Dios? ¿Por miedo al castigo eterno? Porque en verdad necesito un trabajo y tengo que portarme bien porque si no Dios no me lo va a dar. ¿Por qué tú obedeces a Dios? Porque lo amamos. ¿Correcto, Gama? Porque lo amamos es la respuesta correcta. Porque lo amamos es que nosotros obedecemos a Dios. Eso es por lo que lo hacemos. Pregunta 4. ¿El secreto de vivir por gracia es siempre? ¿Cuál sería, hermanos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el secreto para poder vivir por gracia siempre? ¿Cuál creen que es el secreto, hermanos? Muy bien, Eloína, hermana Eloína, porque lo amamos. Muy bien. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos vivir siempre bajo la gracia y que no nos vayamos en alguno de estos extremos, hermanos? Ni del libertinaje, ni de comprar el favor de Dios por nuestras obras. ¿Cuál es la forma o la herramienta? ¿Cuál es el secreto para vivir siempre por la gracia? ¿Cuál creen que sea, hermanos? ¿Cuál sería? Mantener la vista en el Señor. Amén, hermanos. Esa es la respuesta. Mantener la vista en el Señor. Mantener la vista en Jesús. Muy bien, Gamita. Muy bien, Eloína. Mantener la vista en el Señor, en Jesús, es lo que nos va a hacer a ti y a mí mantenernos y vivir bajo la gracia. Tener la centralidad de todo lo que hacemos que sea para Dios. Siempre decimos todo es para la gloria de Dios. Pues bueno, que sea real, que sea palpable, que sea física, que se sienta, que sea fácil de detectar que es así. Que sea puesta solamente nuestra vista en el Señor, en Jesús. Preguntas para reflexionar, hermanos, y esas son para ustedes, hermanos. Piensa en los errores de las personas de los dos ejemplos que vimos. Las que piensan que pecas y Dios te castiga, o entre más peques, o si estás en una prueba, tiene que ver porque pecaste. O la otra que decía, tengo que portarme bien para que me bendiga. De estas dos personas, ¿usted a veces tiende a pensar un poco así? ¿Alguna vez ha pensado así? ¿Cuál de los dos y por qué? ¿Cuál ha sido el caso? Eso se lo dejamos a ustedes, hermanos. Y cualquier comentario de esta lección, envíenmela por favor para poder trabajar con ella y buscar darle respuesta a todas las dudas que le vayan surgiendo con respecto a este tema. Y vamos a terminar, hermanos, esta clase, esta lección, repitiendo el texto bíblico que viene ahí al final, que es en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Vamos a repetirlo todos juntos para terminar esta clase. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Del trono de Dios, hermanos. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a terminar con los motivos de oración que teníamos, que nos mandaron en esta mañana. Vamos a estar orando por todos y cada uno de ellos. Ahorita vamos a hacer en especial, tengo por ahí que estemos meditando y que estemos orando. Alex me puso por ahí unos motivos de oración, pero también quiero darles una noticia, hermanos.
una hermana en la fe que hace mucho tiempo estuvo en San Pablo, me pidió de nuestra colaboración. Ella está solicitando donadores de sangre tipo B positivo. Si tú eres B positivo, por favor, comunícate conmigo, por favor, para agendar cómo podrías donar sangre. Es para la señora Hortensia Ávila Márquez, que está en el Hospital del Iste de San Luis Potosí. Por favor, comunícate conmigo. Vamos a estar orando por Hortensia Ávila, nuestra hermana linda, familiar de esta persona. Vamos a orar por ellos. También, hermanos, vamos a agradecer un año más de vida que el Señor nos ha permitido a nuestra hermana Betty, que esté con nosotros. También vamos a hacer esa oración. Y por último, hermanos, también mi hermana Betty me está pidiendo, hermanos, que estemos orando por... hemos estado orando por un enfermero que vive ya en Jalapa y su mamá por ahí ha estado enfermita. Estemos orando por ellos. Se llama Julián, su mamá se llama Tere Cuarí. Ella está padeciendo esta enfermedad que a todos nos está dando daños colaterales de esto. Entonces vamos a estar orando por estos motivos y terminaremos nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu infinito amor y por tu protección, Señor. Te pido, Padre, que seamos con un mismo sentir, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos en la iglesia. Te pedimos en especial por los motivos que nuestro hermano Alex nos ha transmitido. Él nos pide por su abuelita, Señor. Él pide que tú le puedas ayudar, Señor, que seas con su mamá y su salud, que puedas ayudarle en todos los deseos que ella tiene, Señor. Que puedas tú, Padre, ser la fuerza, la protección, Señor, de estos hogares, Padre. Sé con sus tíos, sus tías, Señor, con todas las personas que Él ama, Señor, y que te pide por ellos, Señor. Te pide, Señor, que seas con Ani, con Paco, con Vero, Arelio, Obed, Gama, Eli, Leilani, Lalo, Elías, Allison, Eliodet, con Ivonne, Brian, Señor. Sé con todos estos jóvenes, Padre, que te amamos, Señor. Sé con Kevin, con Edgar, Señor. Con todos, hermanos, que nos has permitido estar trabajando en tu obra. También, Padre, Él te pide, Señor, al igual, Señor, que nosotros te damos gracias, Señor, primero por un año más de vida que nos has permitido y concedido a nuestra vida, a nuestra hermana Betty, Señor. Permite que este año, Señor, siga siendo de provecho para ella, de bendición para ella, Señor, y que, Señor, en tu tiempo perfecto nos permitas volvernos a reunir, volver a tener esos tiempos de bendición, Señor, que hemos tenido como iglesia tuya, como familia tuya, Señor. Sé con ella, Señor, cumple esos deseos de oración que ella ha puesto en tus manos, Señor. Por nuestra hermana Alma Wong, Señor, por su hijo Obed, Señor, por Ani, por Obed, por ella misma, Señor, por sus familiares en Estados Unidos, Señor. Sé con ellos, provéeles, muéstrales tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nuestra hermana Cuari, Señor. Ella, Padre, con Tere Cuari, Señor. Ella está padeciendo de esta enfermedad, Señor. Pero tu Hijo, Padre, ha estado impidiendo, Señor, la intervención de hermanos en la fe, que unidos en un mismo corazón, estamos orando para que tenga su pronta rehabilitación, Señor. Te pido, Padre, que seas con ella, Señor. Que tome su mano, Padre, en estos momentos de angustia. Que tú lo ayudes, Padre, en todas las necesidades que ellos puedan tener como familia. Y en tu tiempo perfecto te glorifiquemos, Señor, porque sabemos que tú serás y harás tu voluntad en sus vidas y en todas las personas que sufren de esas enfermedades. Sé también con mi hermana Hortensia Ávila Márquez, Señor, con Linda, Señor. Ayuda a los padres en estos problemas que están viviendo de salud. Permite que aparezcan estas personas que puedan donar sangre para ellos, Señor. Si está en nuestras posibilidades, pon los medios para que nosotros podamos participar de esta donación, Señor, y los ayudemos para restablecer su salud. Porque, Señor, oramos a ti, te pedimos a ti, y te pedimos, Señor, también que, Señor, en tu tiempo perfecto
permita, Señor, que las autoridades tomen y sigan tomando mejores decisiones para el beneficio de todo tu pueblo, Señor, de todas las personas que amamos, Señor, y las cuales, Padre, por fruto de esta enfermedad, están padeciendo, Señor. Que esta prueba que has permitido que llegue a nuestras vidas sirva para que más almas se entreguen plena y completamente a ti. Soy con mi papá, con mi mamá, Señor. Soy con mi tío Rafa allá en Ciudad Fernández, Señor. Bendícenos y protégenos, Padre. Soy con mi abuelita aquí en San Luis, Señor, con Sara allá en Monterrey. Porque te lo pedimos ahora y siempre. En el bendito nombre de su Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, que el Señor sea contigo. Mañana nos vemos 7 de la noche con nuestra hermana Eloína, con la clase número 14. Ya nos faltan 2 más, hermanos. Ojalá que te hayas sido de bendición estos estudios y que te haya quedado más claro estos aspectos que hemos tenido y hemos vivido. Por favor, hermanos, cualquier duda, situación que tengan de necesidad de orar, de visitas, mándenmelo. Y para ponernos de acuerdo, Señor, y hermanos, y no estar ausentes. Los edificios se han cerrado, hermanos, pero no nos cansaremos de decir, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios sigue abierta. Y sus hijos, sus obreros, seguimos mostrando debemos de seguir mostrando su luz. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana en este mismo